Desde el viernes y durante todo el fin de semana, uno de los temas que más llamó la atención en Aruba fue la decisión del cuerpo policial de darle el permiso a SAC para organizar la apertura del carnaval este 11 de noviembre. Frente a esta situación, se pronunció el ministro de Cultura, Otmar Oduber, con su descontento. Grupo Nanuní también indicó su punto de vista. La Fundación SMAC no dudó en reprochar la decisión. Distintos puntos que tienen como partida la organización del carnaval, pero todos ellos se han puesto a pensar que lo más importante es darle una gran fiesta a los amantes de este evento cultural y no ver quién preside o organiza el carnaval. El permiso que la policía dio para organizar la apertura del Carnaval 2015 no necesita aprobación del ministro. Esto indicó el ministro presidente Mike Eyman el lunes en la mañana como clarificación sobre la problemática que surgió durante el fin de semana. En el momento en que se conoció que el viernes de la semana pasada SAC recibiría el permiso, el ministro encargado de Cultura, Otmar Oduber, se molestó públicamente y mostró su desaprobación. Por la parte del alto mando se entendió que no hicieron nada sin que recibieran autorización del gobierno. La única petición que salió desde el Ministerio de Asuntos Generales para el Cuerpo Policial es la petición para no dar el permiso aún para el Carnaval 2015. La policía fue libre para decidir cualquier decisión sobre el evento del 11 de noviembre, aseguró el ministro Mike Eyman, porque el gobierno no prohíbe a la policía para hacer esto. Asimismo, la decisión final cayó el sábado al mediodía después de una reunión de la fundación de Grupo Nanuní que ellos no participarán en el carnaval del 2015. Mientras tanto, el vocero del grupo, Kevin Van Nommeren, declaró en su página de Facebook que después de una reunión extraordinaria, indicaron que seguirán sosteniendo a la Fundación SMAC y se distanciarán totalmente de SAC. Entre tanto, el cuerpo policial deberá cargar su responsabilidad por terminar el carnaval. Este fue el pensamiento del ministro Otmar Oduber el sábado. Se ha formado todo un proceso de muchas partes por la organización y presidencia del Carnaval de Aruba, pero no se debe dejar a un lado los ideales de la cultura e historia de nuestra isla, y el carnaval hace parte de esto. Largas colas deben hacer los habitantes de San Juan de los Morros en el estado Guárico, en Venezuela, para poder surtir sus vehículos de combustible. Eliezer Hernández nos tiene el siguiente informe. En la capital guariqueña existen 5 estaciones de gasolina. La mayoría de ellas presentan largas colas para poder equipar los vehículos y lo más difícil es conseguir combustible de 95 octanos. Tengo 3 días buscando gasolina de 95 para surtir mi Corsa y bueno, realmente no he podido, y las colas interminables, la gente, hay una inquietud, una desesperación en la colectividad. Bueno. Quienes trabajan con el transporte público aseguran que esta situación pone en riesgo el sustento de sus hogares. Nosotros vivimos de la gasolina, independientemente de cómo pongan la gasolina ahora, nosotros, ese es el sustento de nosotros los taxistas, pues. Imagínate, si no tenemos gasolina, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo brindamos el servicio? Entonces, bueno, nos vemos afectados en todos los sentidos, pues. ¿Cómo mantenemos nuestros hogares? Adicionalmente, conductores y usuarios aseguran que a esta problemática se le une la falta de lubricantes y filtros para poder realizar los servicios a sus vehículos. Desde San Juan de los Morros, en el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. En el municipio de Bello, en Antioquia, Colombia, una mujer desplazada por la violencia fue incluida por error en la lista Clinton. Esta situación le impidió acceder a los subsidios del Estado. Ahora una tutela le devuelve sus derechos, pero la mujer no aparece. En el año 2008, Rosa Amelia Giraldo Arango fue valorada por la Unidad de Víctimas como desplazada por la violencia, pero el subsidio que otorga el Estado le fue negado porque por error fue incluida en la lista Clinton. La mujer entabló una acción de tutela y la Corte Constitucional falló a su favor. El fallo de la Corte dice que ya no se pronuncia sobre el que ella esté en la lista Clinton, porque revisada la lista al 14 de agosto del presente año, ya ella fue retirada. Ahora el problema es que doña Rosa, madre de 2 hijos, abuela de una niña y quien supuestamente vivía en Bello, no aparece. La Defensoría del Pueblo la busca por cielo y tierra para que acceda a sus beneficios. Buscaremos entonces en el municipio de Medellín, en la Secretaría de Bienestar Social, a ver si tienen base de datos de ella, si hay algún teléfono o alguna dirección que de verdad sea real, para comunicarle el fallo de la Corte Constitucional que fue dado 3 años después. Noticias Caracol también la buscó y llegó hasta el municipio de Bello.
La dirección señalada por la señora Rosa Amelia Giraldo nos da aquí en el municipio de Bello, la calle 37 con 42 W42. Hasta aquí llegamos, hasta aquí llegó Noticias Caracol y encontró que la señora Rosa Amelia Giraldo Arango no vive aquí. La confusión que le generó a Rosa Amelia estar incluida en una lista donde aparecen personas o empresas señaladas de tener nexos con el narcotráfico le negó la posibilidad de acceder a subsidios de gobierno durante más de 6 años. Este domingo 26 de octubre, una vez en Trujillo, estado andino venezolano, miles de creyentes caminaron por la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, acto de fe que se realizó como parte de sus 150 años de nacimiento. José Silva nos tiene los detalles. Agradeciendo favores o simplemente apoyando la causa de volverlo santo, más de 100.000 personas se unieron a la peregrinación celebrando un año más del médico de los pobres. Bueno, esperamos que sea beatificado de ella, porque ya ha cumplido, yo creo que ha hecho ya muchas promesas, se han cumplido y bueno, esperamos que sea nuestro santo venezolano, pues. Bueno, esperamos que el Papa haga esa petición y que sea pronta la beatificación del doctor José Gregorio Hernández aquí. Sí, señor, que ya José Gregorio ya es un santo, para todos es un santo. Para muchos, aunque Manogoyo ya es considerado un santo, el pueblo venezolano pide desde el corazón que este hombre investigador de la ciencia y fiel seguidor del cristianismo sea reconocido por la Iglesia Católica. En Trujillo, José Silva, Noticiero Venevisión. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Y otro hecho que también llamó la atención este sábado fue la demolición de un monumento que por años hizo parte de los habitantes de Nor. Se trata del ex Rio Grande Store, que fue destruido para construir otro establecimiento. Las voces no se hicieron esperar. Tanto políticos, personas influyentes y diferentes sectores se pronunciaron lamentando la decisión de demoler este monumento de Aruba. Un edificio considerado como un monumento de Aruba, el sábado en la mañana se desapareció en el momento en que contratistas lo demolieron en este lugar. Se trata del establecimiento que por muchos años recibió el nombre de Río Grande. Después, durante la segunda campaña electoral, se volvió sede del partido político AFP. La información que se tiene hasta este momento es que la intención es ubicar un restaurante de comida rápida americana en este sitio. Mientras que esto está sucediendo, se supo que se tuvo intentos para escapar el lugar y también que el nuevo dueño permitiría de no deshacerse de la parte histórica del edificio. No es conocido si cambiaron de idea o si se hizo el fallo con la venta del edificio. El hecho es que el edificio completamente fue demolido el sábado en la mañana. Notable es una ola de críticas que este acto empezó a causar en las redes sociales. Varios mensajes de críticas severas se llevaron a cabo, variando críticas sobre el gobierno por permitir la destrucción de otro monumento, hasta los comerciantes que compraron el edificio y lo dejaron destruir. Otros iniciaron a pedir boicot en el establecimiento que quedará perpetrado en este sitio. Los nuevos dueños y desarrolladores del edificio Río Grande que quedó demolido el sábado en la mañana, están dispuestos a reconstruirlo de nuevo en todo su esplendor original. Unas 24 horas después de que se conociera la noticia de la primera reacción del desarrollador, se conoció que indican que ellos hablaron de reconstruir el edificio. 24 horas antes fue demolido.